Siria, ¿cómo estás? Qué gusto verte y estoy muy emocionado porque ya empezamos nuestra segunda temporada de Escuchamos el Podcast. Hola Ricardo, también a mí me da mucho gusto ya un año. Empezamos nuestra segunda temporada y bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están los que nos están escuchando por podcast, los que nos están viendo por video? Nos da mucho gusto sus comentarios y también en las redes sociales, saber que nos escuchan. Se siente muy bonito en los diferentes países. Estamos viendo ahí las gráficas que nos escuchan en México, en Estados Unidos, Alemania y otros países, ¿no? Y eso también ¿cómo digo? Que nos alienta para esta segunda temporada. Sí, no, y es súper motivante porque de hecho, fíjate que el otro día estaba con una chica, con una amiga, nos encontramos en Nueva York y me dice, oye, ahora que escucho tu podcast, o sea, no sabía, como cosas que ustedes, de los que ustedes han hablado, me dijo, o sea, yo no sabía, por ejemplo, cosas de la cultura purépecha, no sabía que lo de la comida, las tradiciones de México, y me dijo, eso me ayudó mucho, porque aparte ella es una mexicana de Durango, pero lleva ya años en Estados Unidos, entonces, mira, el objetivo se está cumpliendo, que al final es que, o sea, dejar sembrar como la semillita en todos, entonces porque pues en nosotros las han sembrado otros, entonces el chiste Sí. es partir. Y fíjate algo muy chistoso, que no sé si ahorita que vamos a empezar con esta nueva temporada, la primera empezamos con el Año Nuevo Purépecha y ahorita la segunda coincidimos que es también parte, o sea, el capítulo trata de la cultura purépecha, eso me gusta. Sí, es parte ¿no? de los ciclos, ¿no? Que son no repetitivos, sino recurrentes. Y también creo que nosotros, bueno, yo por mi parte he aprendido mucho de la cultura mexicana al vivir en el extranjero y seguir como leyendo y preguntando, y a la gente de acá, como dices, ¿no? Que son de otros estados y cómo viven su cultura en un país diferente. Entonces también me gusta mucho seguir aprendiendo sobre México. Y bueno, cuéntanos, creo que va a haber una sorpresa este capítulo. Pues mira, tuvimos una charla con Alicia Mateo, que Alicia Mateo es mi profesora de Purépecha, y bueno, es un máster la señora, es cocinera tradicional, ella es ahorita me acuerdo el nombre, pero es de una de los pueblos de Michoacán, que es de la comunidad Purépecha, y bueno, es maestra en la UNAM, en la sede de Morelia, y escribe poemas, bueno, la mujer es una eminencia en lo que es la lingüística, porque aparte ha trabajado muchísimo para como que en las nuevas generaciones, que es de lo que se va a tratar la entrevista, pues, o sea, que aunque sean de la comunidad purépecha, jóvenes de la comunidad purépecha, también estén, pues ya como, pues en el mundo globalizado, como podría decirse, no sé. O sea, pero que estando en este mundo no pierdan el suyo. O sea, eso está bastante interesante, fue lo que mucho se trató la entrevista. Y a mí me llama mucho la atención las estrategias que se están utilizando, por ejemplo, la aplicación Millot, que es una aplicación justamente para aprender zapoteco, y náhuatl, maya, y una aplicación pues la podemos bajar en cualquier parte del mundo y para aprender lenguas nacionales o indígenas de México. Y también, por ejemplo, me acuerdo que durante la entrevista mencionaba su trabajo en la radio y cómo es en México las radios comunitarias y el papel tan importante que han tenido justamente como son zonas donde las poblaciones están aisladas o las casas están aisladas. La radio, a mí me encanta, pero es un medio de comunicación muy importante y muy accesible. Entonces, si en programas de radio se habla en purépecha o se leen poemas náhuatl, purépecha, español, inglés, alemán, uno los va teniendo más cercanos, entonces también pues son estrategias útiles, ¿no? Porque al fin y al cabo una lengua es para usarse, es una herramienta. Sí. Punto, ¿no? Entonces, si los jóvenes o niños les va a servir o no, es porque en su día a día les va a servir.
Entonces, eso está, se me hace muy, muy bueno que utilice recursos eh, pues así inmediatos, ¿no? Como la aplicación, ahora las clases por el Zoom, que todos podemos tener acceso a eso. Sí, no, y yo creo que lo interesante es usar a favor la tecnología. O sea, ahorita que están mencionando radio, aplicaciones en celular, al final ahorita ya puedes escuchar la radio en cualquier lado, o sea, mientras hay una señal de internet, que ahorita afortunadamente creo que ha sido un beneficio que también comunidades alejadas, pues a las zonas urbanas, también están teniendo acceso a eso. Entonces, creo que eso es parte de expandir el mundo. Y la maestra Alicia lo hace perfecto. Es de Tarecuato, Michoacán. Tarecuato. Ahorita me acordé. Entonces, tienen un programa de radio donde justo todo hablan de noticias, pues las noticias actuales en Purépecha y va dirigido a la comunidad purépecha en Washington, en Estados Unidos. Mm. Yo hace poco supe que es una de las más, es la comunidad de purépechas más grandes fuera de México. Sí. Está bastante, o sea, no lo sabía. Entonces creo que el hecho de estar en contacto con gente pues que tiene todo este bagaje, pues también te ayuda pues a mirar desde otra perspectiva, algo que yo creo que ni siquiera, o sea, antes no habías volteado a ver. Entonces, a mí me encanta lo que hace ella. Y pues justo la entrevista trata pues de cómo la preocupación que viene desde ella por atraer a estas nuevas generaciones de su comunidad y que no pierdan la lengua y que lejos de solamente que les den clases en español en la escuela, que también sigan alimentando pues la lengua purépecha. Entonces ella es una ferviente luchadora a favor de esto. Claro, no, y vuelvo a reiterar, la lengua es para usarse y todos podemos aprender también para ver cómo describen el mundo, ¿no? Entonces, cada lengua es un mundo y entonces podemos aprender el purépecha para ver cómo ven la realidad, o maya, o zapoteco, o alemán, o lenguas de Sudamérica también, el quechua. El quechua, claro. No, yo creo que también algo que, o sea, que hay que invitar a los que nos escuchan es, pues que, o sea, sí, estudiar una lengua no solamente es saber cómo hablarla, entender como las reglas gramaticales, o sea, es adentrarte al contexto, a la historia. O sea, por ejemplo, no sé, yo ahorita que estoy estudiando inglés y purépecha, creo que a mí o sea, me ha gustado más estudiar el purépecha. O sea, no sé, porque la magia esta que trae detrás de todo, las costumbres, las fiestas, la intención de cada palabra, o sea, que si tú no o sea, que por ejemplo lo de la aplicación está increíble, pero de repente te quedas con una palabra y dices, pero ¿qué significará esto? ¿De dónde viene? Y ya cuando te metes a estudiar cualquier tipo de lengua es decir, oh my God, o sea, una sola Y palabra. Ajá. sí, las metáforas que construyen a partir de la palabra, eso es muy lindo de las lenguas indígenas que al juntar ciertos elementos es una palabra, pero al final es una metáfora, ¿no? De cómo mencionan las cosas. Pero el inglés también tiene cosas No, sí, lindas y sí, aparte nos ayuda. Yo me acuerdo sí. que te gustaba Britney Spears. No, pues, pero no, de hecho, fija, es que sí, Ahora sí puedes cantar letra por letra y saber qué significa. antes de Washaba, así de Shasha. Oye, pero fíjate que sí, tocas un punto muy importante. O sea, o sea, pues desde chico estudié inglés, pero Siria. O sea, cuando llegué acá me di cuenta que no sé hablar inglés. Porque no, o sea, me gustaban las canciones de inglés, o sea, me gustaban las películas, pero pues no, al final no entendía la historia de que tiene Estados Unidos. Entonces, ya viviendo acá, o sea, de repente las tradiciones, o sea, tan simple como el eggnog, o sea, que el otro día lo hablábamos, o sea, y en México el rompope, o sea, ver cómo es, pues, tenemos muchas similitudes que tienen un significado diferente y esto me ha ayudado como a expandir un poco. Entonces, sí, o sea, Mm, creo que para aprender una lengua tienes que vivirla. claro. Entonces, pues ahorita nos va a platicar Alicia muchas cosas.
Y si quieren saber más de ella, ella da clases en la UNAM, en la sede de Morelia, entonces los invito a que ahí por ahí chequen, ahí tienen todo tipo de lenguas extranjeras. Creo que la única lengua ahorita que tiene es el maya, digo, el purépecha en Morelia, pero pues seguramente tienen el náhuatl. Tú estudiaste, de hecho, algo de eso en la UNAM. ¿Quién Sí, más? en la UNAM, pero en la Ciudad de México. Sí, no, yo imagino que ya la cartera de lenguas es mucho más amplia que la de Morelia, pero sí, no, yo estoy encantado y estudiando a distancia, pues, o sea, yo creo que hay que encontrarle el modo a las cosas, o sea, a partir de la pandemia tú y yo empezamos con este proyecto, llevamos un año, o sea, ya la segunda temporada, más o menos unos 12 capítulos, entonces, y los que se vienen más. Sí, y como ahora sí que me quedo antes de ir a la entrevista con tu frase, me encantó de la lengua se vive. Ay, sí, me gusta, salió, me salió de aquí. Y hay que escuchar y pues los invitamos a que nos sigan y cualquier comentario, por favor, díganos. O sea, ¿tú qué les dices a la audiencia? ¿Cómo los invitas? Quédense a escuchar la entrevista. Toda la información está en la caja de descripción y síganos en nuestros canales interculturales y Y Siria EPA. Fishke. Ajá. Ah, sí, y EPA, porque ya hice por ahí un cambio. Nueva temporada, nuevos bríos. Entonces, ya la hora es EPA, el breviario. Y ahí que va más enfocado a cultura. Y pues bueno, iniciamos el 2022. Muchísima suerte a todos. Hola, muy buenos días, tardes, noches, depende del lado del mundo que nos encontremos, pero bueno, hoy estamos muy agradecidos y muy contentos de recibir en este espacio a la maestra Alicia, que con mucho gusto digo mi maestra de Purépecha, maestra Alicia Mateo, que lejos de solamente ser una enseñante de la lengua purépecha, tiene mucho más trayectoria. Entonces, maestra Alicia, gracias por compartir unos minutos de su apreciable tiempo, que sé que es muy poco, con nosotros, cuando escuchamos el podcast. Hola, Ricardo, mucho gusto más bien a mí por la invitación y sí agradecido de siempre poder colaborar. Creo que a veces no nos damos esos tiempos, pero también creo que cuando te invitan, creo que también es parte de la valoración que tienen con la persona primeramente, ¿no? Y a lo mejor después vamos viendo el trabajo que vamos realizando, pero bueno, creo que de antemano siempre la comunicación es uno de los valores importantes que debemos de tener aquí, ¿no? Que hablemos directamente con las personas con las que queremos decirles lo que sentimos y sobre todo esto realmente habla muy bien de ti que estás aprendiendo purépecha para la gente que nos está escuchando, que nos estará viendo. Ricardo pues es mi alumno de purépecha y realmente pues ahí va creciendo poco a poco como en todas las lenguas. No, no, yo estoy agradecidísimo por haber topado en este camino con alguien como usted, que sí, que al final, pues la lengua es, creo que es, toda lengua indígena que hay en cualquier parte del mundo es parte de nuestra historia y creo que sí es bueno que voltemos a reconocerla, verla, reconocerla y creo que en cierto momento incluirla en nuestra vida diaria, porque al final nosotros venimos de todo. Entonces, yo creo que ahorita vamos a hablar un poco de cómo está los jóvenes de la comunidad Purépecha en Michoacán, cómo tratar de volver a enamorar y traerlos pues a la raíz, a veces a los jóvenes que de repente nos perdemos en este mundo ya tan globalizado y que nos llegan tanta información que a veces no la sabemos digerir. Entonces siempre es bueno voltear. Y cuando se tiene con expertos como ustedes, creo que es mucho más llevadero y se valora todo este esfuerzo. Pero adelante, maestra, cuéntenos un poco, pues,
¿cómo ve usted en este momento la aceptación de la lengua en los jóvenes de la comunidad? Primeramente, creo que esto que acabas de tocar, la importancia que tiene el preservar la lengua, más que, bueno, sí es conservación y creo que uno de los puntos interesantes que como michoacano, sé que tú también eres michoacano, y bueno, yo como parte del pueblo purépecha, pues tendríamos doble nacionalidad, ¿no? O sea, la nación purépecha y la nación mexicana. Pero bueno, en ese sentido, creo que quienes estamos dentro de este medio que es la enseñanza de las lenguas, en principio pues es muy valorado la enseñanza, la docencia. Sin embargo, dentro de las lenguas indígenas en general, no existen un programa, una estrategia para la prevención de la pérdida de las lenguas. Y como bien dices, uno de los grandes motores para que esto perviva, pues son primeramente los padres de familia que luego tienen a sus hijos y que van creciendo y luego llegan a ser jóvenes, y estos jóvenes pues sin duda que van a llegar al matrimonio, van a tener hijos, y creo que ahí es el principal tema que debemos de ponerlo sobre la mesa, o sea, cómo preparar a los padres purépechas para esta formación en la enseñanza. O sea que quizás en algún momento nuestros padres vieron que el español pues era un medio de acceder a otro modo de vida, de mayores oportunidades, pero en el medio indígena y sobre todo la purépecha, creo que sí es el español, pero si nos abrimos los ojos y abrimos un panorama más amplio, creo que para los purépechas el aprendizaje del inglés ha sido más una necesidad, porque si vamos a la historia, pues Michoacán es por excelencia, los michoacanos son migrantes, se van a otros estados de México, pero sobre todo se van a esta ilusión del norte, ¿no? En donde se gana dólares, pero que también habría que emprender una nueva tarea porque vemos que no todo está en Estados Unidos, sino también desde aquí se pueden hacer, pero sí con esta formación consciente de una ciudadanía que respete, que valore, que ame su cultura, como bien lo dijiste. Sí, yo creo que algo importante que es enseñarnos a amar la cultura maestra. No sé, sí, yo creo que el ser humano siempre ha estado en constante evolución y ha tenido la necesidad de aprender otras lenguas, otros idiomas. Y algo que, por ejemplo, o sea, cuando yo empecé a estudiar purépecha, que se lo comenté a unos compañeros y me dijeron, pero ¿para qué estudias purépecha? ¿De qué sirve? Claro que casi, o sea, me dio un infarto cuando escuché eso. Dije, pero ¿cómo? O sea, es la lengua del estado donde yo vengo. O sea, y no, o sea, no pueden demeritar algo que es tan valorable. O sea, es ahí donde me preocupé y dije, entonces, ¿qué, o sea, qué estamos entendiendo por nuestra cultura mexicana? O sea, eso es como lo que dices, ¿en qué estamos pensando los jóvenes ahora? Y más que vienen mucho más jóvenes que nosotros. Entonces, sí, yo creo que sí es un trabajo bastante arduo para los maestros, para los padres de familia, para nosotros, también los mexicanos. Creo que sí tenemos esa responsabilidad de dar a conocer, aunque sea un poquito, de nuestro país, hablar bien y que vean como la riqueza que tenemos. Y la lengua purépecha, para mí, yo estoy fascinado por la forma, porque te cambia, o sea, sí te cambia una parte de tu perspectiva de todo. Sí, por eso decía yo el de enamorar a los jóvenes de su cultura, porque, bueno, recordemos que el lenguaje y en este caso el idioma, la lengua, pues es el transmisor de todo, o sea, queramos o no, todo lo que sabemos, todo lo que conocemos, todo lo que sentimos, o una gran parte de ella pasa por la lengua, ¿no? Entonces, si nosotros no aprendemos la lengua purépecha, no conocemos sus mecanismos y bueno, a estos jóvenes de nuestras comunidades
no les decimos la riqueza que tiene la lengua, pues es lógico que ellos no, en una primera instancia, pues no, sí lo tienen, sí lo usan día a día, pero si lo tuvieran con mayor sensibilidad y concientización de su importancia, creo que sería otros objetivos que se estarían cumpliendo, ¿no? Dentro de la misma población, porque aunque las comunidades vivamos en el día a día, no se ven claros los objetivos hacia dónde vamos, pero creo que sí hay claridad o habría claridad en tanto que entonces estamos siendo responsables de aquello que nos heredaron nuestros antepasados, porque bueno, la lengua no nos la trajo nadie, no nos lo trajeron los conquistadores, la lengua estaba aquí ya desde antes de la llegada de los españoles y nuestros abuelos y toda la manera de nombrar un territorio pues está manifiesto de que ya estaban aquí, ¿no? Y que nadie nos la va a quitar más que nosotros mismos tenemos la responsabilidad de cuidarla y que precisamente perviva por siempre, ¿no? Y maestra, usted pues al final como docente y también de la lengua, ¿cómo, o sea, ha sido muy complicado? O sea, esa es como pregunta mía, o sea, ha sido muy complicado, o sea, tratar de incluir, de tratar de ganar terreno en la generación de ahora para que volteen, o sea, para que volteen a la localidad Purépecha. O sea, ¿sí ha sido muy complicado o qué es lo que usted ha visto que se puede cambiar o lo que se necesita? Mira, yo creo que como todas los pueblos indígenas en general, hemos tenido grandes dificultades, ¿no? O sea, es indudable, y bueno, se dice que siempre los pueblos indígenas, pues tenemos muchas carencias, resultado de esa discriminación y esa marginación que hemos sufrido a lo largo de los tiempos. Y bueno, ya si el conteo lo tenemos desde el siglo XVI a la fecha, pues muchas comunidades indígenas en todo el país y bueno, ya sabemos que Mesoamérica pues es un amplio panorama cultural ahí y en ese sentido creo que va a haber acciones necesarias entonces siempre, ¿no? Aquí lo interesante sería sí visibilizar que en la actualidad los indígenas estamos aquí, seguimos aquí, o sea que no solamente son monumentos a través de las pirámides en Michoacán, las Yacatas, sino que estamos aquí, seguimos hablando la lengua y visibilizar entonces que en tanto que somos indígenas, y bueno, voy a usar la palabra contemporáneos, vivos, actuales, que dormimos, comemos, trabajamos y estamos aquí activos, las políticas públicas en general creo que no han aterrizado hasta donde yo puedo visibilizar. Y bueno, yo soy de formación como licenciada en trabajo social y pues no veo realmente mayor apertura más que los mismos programas sociales, pero recordemos que los pueblos, pues esos programas sociales sí son necesarios, sin embargo, valdría la pena ver que tienen necesidades diferentes, aunque vivimos en un solo pueblo purépecha, pero cada comunidad tiene diferentes problemas a su manera, a su ritmo. Ahorita, por ejemplo, no conozco algún estudio así muy definido en relación a tipologías de familia. Creo que también la comunidad purépecha está sufriendo de una desintegración familiar, de una crisis familiar, y que bueno, ya lo veíamos en todo el mundo, sin embargo, en los últimos tiempos vemos que ha enfrentado diferentes tipos de problemas ahora actuales, o sea, anteriormente tal vez era la pobreza, la falta de trabajo, pero en los últimos tiempos hemos visto que ya no nada más es eso, sino también el mundo purépecha se enfrenta a problemas globales, a problemas que antes pues era impensable que estuviéramos aquí, ¿no? O sea, problemas que tienen que ver con todo lo del aguacate, la exportación, lo que ello implica, la mano de obra barata, la intromisión de otros elementos ajenos
Y entonces, por eso, para mí, como parte de fuera, porque bueno, también yo he vivido de fuera por cuestiones de trabajo, veo que debemos de prepararnos a enfrentar esas realidades, porque bueno, hemos visto que las comunidades realmente quieren hacer pervivir su cultura, pero la cultura no debemos de olvidar que también se está permeando de otras cosas que no son sanos para ellos, ¿no? O sea, las fiestas son muy bonitas y realmente son ceremoniosas, tienen una función social, la ritualidad con la que se hace son realmente verdaderamente importantes, pero no olvidemos que en los últimos tiempos pues se ha mezclado con el vino, con diferentes maneras nocivas de elementos nocivos a ella, y que creo que debemos replantear, o sea, cómo queremos ver a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones, es decir, los niños, las niñas, eh, ven ejemplos en nosotros, los que ya somos mayores, ven ejemplos en los papás, en los tíos, en los hermanos, en los más grandes que ellos, y si nosotros no estamos reproduciendo satisfactoriamente estos elementos, de una manera ejemplar, o sea, yo no digo que no podamos tener el vino y otras cosas, ¿no? Pero que ello provoque otro tipo de manifestaciones ya enfermizas como es, bueno, las drogas y el alcoholismo, creo que entonces como purépechas no estamos visibilizando qué queremos dejarle a nuestros hijos, porque la droga y el alcoholismo no son patrimonio cultural, o sea, esa parte creo que es lo único que yo puedo hacer, no es patrimonio cultural. La ritualidad, la celebración, la participación, la forma de cómo nos sentimos, cómo las fiestas las vivimos en esa práctica viva, creo que eso sí es lo que debemos de hacer consciente a las personas, ¿no? Y bueno, ¿quién mejor que tú que de repente te vas a las comunidades y quizás enfrentes esto que yo puedo estar hablando aquí, ¿no? O sea, de lo bonito y contrario a lo que también vivimos en pues esas malas prácticas, por no decir otra cosa, ¿no? Claro. Sí, de hecho, justo cuando me ha tocado pues visitar las comunidades de la zona lacustre de Michoacán, sí, a mí lo que me llama mucho la atención es justo como la ritualidad que hay en cada fiesta, o sea, de que cómo se trata de integrar a los hijos, o sea, como toda la familia, pero que ahora yo creo que estamos viviendo un mundo tan rápido y tenemos tanta información que no sabemos ni lo que queremos. O sea, como yo creo que por eso nos cuesta a todos, porque yo creo que es algo a nivel mundial, o sea, de que ya todos estamos tan enajenados de que nos voltear a ver un poco hacia atrás nos asusta. Entonces, o sea, yo con la comunidad purépecha, por ejemplo, he visto como esta integración que obviamente se necesita más esfuerzo y eso es por parte de todos, pero de cómo incluyen, por ejemplo, los rituales de cuando a las niñas se convierten en señoritas, cómo les dan el rebozo, cuando ya están listas para casarse los aretes, o sea, a mí yo que lo veo de fuera, que no me había tocado estar dentro de las celebraciones, a mí se me hace algo bellísimo. Entonces, como que este tipo de pasarles el mensaje y aún así, aunque la gente no se apure pecha, que la gente al fuera del mundo sepa y voltee a ver lo que hacemos, o sea, lo que hacemos como mexicanos, lo que hacemos como michoacanos, como purépechas. Entonces, yo creo que también es mucho darle nosotros el valor como usted lo hace. O sea, yo creo que el valor que da la enseñanza, o sea, eso es algo bastante importante que se debe aprovechar. Entonces, nosotros, yo creo que los que estamos aprendiendo tenemos también la responsabilidad, pues, de dar a conocerlo. O sea, porque en cualquier parte del mundo te vas a encontrar alguien que va a voltear a ver a México y que le vas a cambiar la perspectiva de cómo lo veía antes. Igual le vas a ayudar a que tenga una mejor percepción. Pero sí, yo creo que sí, eso es trabajo también de uno solo. No sé, cuando estuve en la primaria y ahora que que estoy leyendo un poco más de historia, sí digo, híjole, creo que el sistema educativo que tenemos en México
hace falta que nos enseñe a valorar el pasado, pero el pasado real. O sea, porque de repente está muy, o sea, no está como muy bien contado. Entonces, o sea, es como eso, o sea, que sí, o sea, que el gobierno, la política sí pongan leyes o no sé, pero, o sea, que sean a favor de la educación, de donde sea, pero que sí le inyecten a la educación, porque la educación es cultura. Sí, fíjate, algo interesante respecto a lo que tú dices, me ha tocado participar en algunas charlas dentro de las comunidades purépechas y la pregunta generalmente que nunca falta es cómo preservar esto, ¿no? O sea, y cómo a los hijos transmitirlas. Entonces, yo generalmente esta pregunta siempre para mí es difícil. Yo creo que quienes estamos aquí en la ciudad, pues es difícil que yo diga, pues yo a mis hijos les enseñé esto que se hace en mi comunidad, porque pues realmente mis hijos crecieron aquí en la ciudad. Sin embargo, cuando ellos estaban pequeños, o sea, prácticamente íbamos a las comunidades, vivíamos las festividades, los dos a lo mejor no hablan totalmente el purépecha, pero sé que tienen un vocabulario amplio de purépecha. Y bueno, uno de ellos ya afortunadamente en los últimos años se le vino el interés de meterse a cursos de purépecha y bueno, pero ya traía un amplio repertorio y entonces todo lo que sabe de purépecha pues lo contextualiza, lo ve y creo que eso es lo que yo estoy consciente de decir que aquello que nosotros queramos heredarle a nuestros hijos tiene que ser algo valioso, ¿no? Entonces, si nosotros desde pequeños los involucramos en la siembra, porque para mi papá es valioso por el conocimiento, porque va a ser una forma de trabajo, pero además es el sustento para también llevarlo a la mesa en una fiesta, creo que, o sea, ¿qué más podemos heredar a nuestros hijos? Si nosotros queremos heredarle la lengua, porque es el medio de comunicación más importante, porque con ella conocemos los códigos culturales, con ella conocemos los valores, otras formas de ver el mundo, entenderla, y el conocimiento en todas las áreas, o sea, en salud, en educación, en medicina tradicional, en aquellas creencias que tenemos, es lógico entonces que yo como papá le tengo que hablar en la lengua purépecha, tengo que hablarle los cuentos, los relatos, los mitos en lengua purépecha y los tengo que llevar a conocer el medio, ¿no? En el campo. Si quiero que mi hijo sea una persona que participe en las fiestas, pues desde pequeño lo voy a involucrar a llevarlo a la fiesta, a ponerle el traje de danza, lo voy a involucrar en esas actividades. Y entonces si yo como mamá estoy enamorada de mi cultura, pues entonces lo tengo que hacer yo también, ¿no? Y es la mejor manera, es la mejor semilla que yo puedo inculcar en el caso particular mío. Y entonces, pues es un ejemplo que con el ejemplo más bien tenemos que decirle a nuestros hijos más que estarles diciendo con la palabra, en el purépecha es más con la práctica, ¿no? Y bueno, eso es parte de lo que yo he tenido como experiencia. Y bueno, entonces, pues ello implica que también entonces el medio laboral, pues sí nos mete en una rigidez de horarios, de días, pero bueno, o sea, yo creo que esa es la parte que hemos sufrido también con las instituciones de que a veces no entienden nuestras necesidades culturales, pero yo creo que ahora tenemos pues también garantizados ciertos derechos, de decir, voy a pedir un permiso, se los voy a guardar para esas fechas. O sea, hay maneras, ¿no? Y eso creo que es lo mejor que podemos hacer. Sí, no, y yo creo que el hecho de adaptarnos, yo creo que por algo hemos evolucionado tanto, porque tenemos esa capacidad de adaptarnos al contexto donde nos pongan. Siempre y cuando no aquí lo importante y la prueba es no perdernos durante, o sea, durante estos contextos.
y algo que se me hizo muy interesante, un poco ligado a lo que estamos hablando ahora, tuvimos la compañía de Daniel, uno de los, es también ¿cómo se llama? Un historiador que está especializado en Tlaloc, y dijo algo cuando nos despedimos de la plática, dijo algo muy interesante que dije, oh Dios, creo que esto, o sea, es como, sí sería un buen ejercicio como para todos. Le preguntamos justo esto, cómo le piensas hacerle para atraer a los jóvenes a la cultura, o sea, como a la cultura mexicana antigua? Y dijo, lo que yo estoy haciendo ahora es agarrar a todos los artistas, o sea, todos los artistas plásticos, diseñadores que están haciendo algo con representación a Tlaloc, y los entrevisto y les pregunto para ellos qué es esto. Y sí dije, pero es que es la mejor forma de entablar como la conexión directa con la nueva generación, el entender por qué está tratando de rescatar, o sea, por ejemplo, de Tlaloc, por qué está haciendo una figura de Tlaloc, una pintura. O sea, ese se me hizo un buen ejercicio porque al final podemos entender qué piensan ellos pueden entender qué pensamos nosotros. O sea, se me hizo un compartir de conocimiento bastante bueno. Y creo que sí, o sea, al final adaptarnos. Y ahorita los jóvenes están buscando unas expresiones artísticas, por ejemplo, los purépechas, pues como, ok, irnos, si estás haciendo un mural, para ti, ¿qué es este mural que hiciste, que hay en Michoacán? No sé, por ejemplo, hace poco en Santa Fe de la Laguna vi un mural inmenso, inmenso de puro azulejo, que habla un poco del paso pues de la comunidad purépecha, de cómo ha sido lastimada, de cómo, pues sí, o sea, como los problemas que tuvo anteriormente. Y algo que sí dije, ay Dios, o sea, busqué información y no la había, o sea, no había información bien del mural, y dije, creo que esto también, o sea, si se tiene esta cosa tan bella, o sea, la información se está dejando un poquito, o sea, como sesgada. Entonces, tratar como de tener todo, o sea, todo en un solo conjunto para que podamos entender desde el purépecha que vive ahí, el local, el mexicano que vive ahí, o hasta el extranjero. O sea, creo que eso es un trabajo pues de conocimiento bastante fuerte que yo creo que todos los mexicanos tenemos de tarea. Pues así es, hay mucho trabajo que hacer en las comunidades y bueno, como lo hemos platicado, realmente el descubrir las habilidades, todo el conocimiento y el bagaje cultural que traen cada uno de los jóvenes en particular. Creo que los jóvenes en todo el mundo, y sabemos que son un capital, un potencial impresionante para las sociedades, ¿no? Y bueno, en los últimos años se ha visto como un capital de mano de obra barata en nuestras comunidades, y desde aquí, pues, yo creo que es una oportunidad de decirle a los jóvenes que piensen. Ahora existen becas para estudiar, antes no las había. Ahora tenemos escuelas en nuestras comunidades, primaria, secundaria, bachillerato, tal vez la universidad ya no, pero ahora tenemos la oportunidad de la universidad virtual. Entonces, creo que está todo puesto para que los jóvenes, dentro de sus posibilidades, sigan estudiando y los padres de familia hagan su papel, ¿no? De llevar a los niños a la escuela, de estar al pendiente de ellos, de si no saben, pues preguntar. Ahora hay círculos de enseñanza, tal vez la pandemia no nos lo permitía, pero bueno, si vamos a la fiesta, ¿cómo no lo vamos a llevar a otro tipo de actividades, ¿no? O sea, me parece que ya también esta idea de las madres de familia debe de cambiar, que no los obliguemos a trabajar, que un niño eh, tiene derecho a la primaria, y que si como padres de familia se lo estamos negando, no estamos cumpliendo con sus derechos, ¿no? Que si que un niño en edad de secundaria, pues en lugar de estar en una actividad laboral, debe de estar en la escuela, y como padres de familia, pues estarlos observando, darles las condiciones para que vayan a la escuela. Si reciben una beca, que se gaste esa beca para lo que es, ¿no? O sea, y yo sé que tal vez las críticas constructivas que yo hago, porque no son otra cosa más que críticas constructivas, es de que piensen
que los días de entrega de beca, pues nos ponen muchas cosas para vender, ¿no? Y que inmediatamente vayamos y nos gastemos ese dinero, pues no, o sea, que lo sepamos administrar, que seamos buenos gestores de ese recurso que recibimos, porque realmente es mucha inversión que hace el gobierno, y aquí lo digo abiertamente, o sea, creo que por muy poco que sea la beca, pero es una buena inversión si lo sabes capitalizar adecuadamente. Y entonces no tenemos por qué decir, es que el gobierno no me ayudó, ¿no? Ahorita estamos en condiciones de aprovechar eso poco o mucho. Habrá gente que diga, pues a mí me alcanza súper bien para comprar todo, ¿no? Y habrá gente que no lo sabe capitalizar, y entonces a la larga, si su hijo no estudia, va a tener mucho mayores dificultades, para no decir problemas, porque espero que no, pero va a tener mucho menores oportunidades de inserción laboral, y los jóvenes realmente en esta edad de estudiar deben de aprovecharlo, porque después ellos van a ser los padres de familia y las dificultades familiares van a empezar a crecer, ¿no? Entonces, yo decía, si realmente en la comunidad purépecha, o sea, yo Alicia, si fuera autoridad, o sea, yo me imagino a mi gente, incursionando, como lo dijiste, en cuestiones de arte, en la educación, con diferentes profesionistas, ¿no? O sea, ingenieros, licenciados, técnicos, y bueno, todo lo que conlleva que los jóvenes sigan estudiando con sus maestrías, con sus doctorados. No importa que no trabajen aquí, pero yo quiero ver que esos jóvenes se vayan abriendo paso. Si se van a la comunidad, qué bueno que estuvieran ahí, pero yo no solamente quiero que mis jóvenes piensen mis jóvenes, y bueno, yo tengo 2 hijos, por eso los digo, ¿no? O sea, yo soy mamá, y además tengo sobrinos, y yo no los pienso que se vayan solamente con la idea de que el campo es lo mejor, ¿no? O sea, tampoco estoy diciendo que el trabajo de campo no es bueno, no, al contrario, es una oportunidad, y qué bueno que existe, pero yo los quiero ver más allá de eso, quiero verlos triunfando por sus ilusiones, porque yo creo que aquí cuentan las ilusiones, aquí no cuenta nada más recibir un salario, sino que seas feliz en donde estés, que donde estés tu familia esté feliz, que donde estés la gente te aplauda porque lo mereciste, ¿no? Porque eres un buen profesionista, porque estás más allá, porque pones en alto a tu comunidad, porque pones en alto a tu ciudad o a tu país. Y entonces eso que yo pienso, y digo yo creo que las autoridades tienen que ir más allá y tienen que replantear esto de una nueva organización dentro de la comunidad, que no solamente son tallercitos bueno, pues lo voy a decir porque luego aquí en mi colonia eso ponen, ¿no? O sea, que no son tallercitos de taekwondo, que no son tallercitos de manualidades, o de cuestiones de cultura de belleza, ¿no? Sino que hay más, o sea, hay más, y que podemos aprender esto, manualidades, y que podemos aprender cultura de belleza, pero que siempre nuestra formación, nuestra preparación debe de ser un poquito más formal, para que nos dé herramientas de podernos defendernos más allá. Entonces, ojalá que los jóvenes purépechas, pero sobre todo los papás purépechas, pudieran emprender nuevas formas de vida. Claro, ¿no? Y creo que justo algo que decía hace un momento, que estos talleres, que más bien que creo que ahorita estamos muy enfocados como a reforzar la fuerza física, mejorar la apariencia, pero a cosa intelectual creo que estamos quedándonos un poco atrás, y sí, o sea... Es solo complementario, es solo recreativo. Ajá, o sea, necesitamos más bien capacitación en otros ámbitos de desarrollo, ¿no? Y sí, lo otro es formativo también, pero recreativo, y tiene que haber, pero si estamos viendo que nuestros jóvenes
dentro de las zonas agrícolas se atrapan en otras cosas, pues entonces como papás no los enviemos, o sea, limitémonos a los que tenemos. O sea, yo no me morí de hambre con frijoles, ¿no? No nos vamos a morir de hambre, sí, pero formemos ciudadanos más responsables, solamente es lo que quiero decir. No, y me encanta. Y creo que un trabajo, si eso lo hacemos cada uno desde su lugar, estando donde esté, puede haber un cambio. Y pues bueno, maestra, para ir cerrando, que nos daría para mucho más tema esta conversación, pero me gustaría que la gente que nos está escuchando sepa dónde pueden ver lo que usted hace, porque bueno, usted hace aparte de dar clases, cocinera tradicional, escribe poemas, o sea, bueno, es que es una persona multidisciplinaria. ¿Dónde la gente puede leer? Ah, y también quien quiera aprender purépecha, búsquela a ella. O sea, yo a ojos cerrados, o sea, yo he aprendido bastante con ella. O sea, bueno, yo con usted estoy súper contento en este tipo de experiencia. Entonces, ¿qué más que compartirla con el resto? Quien quiera estudiar purépecha, ¿dónde la puede encontrar? ¿Algún correo, redes sociales? Por ahí también vimos que estuvo en un podcast donde estuvo hablando, bueno, hizo un par de poemas en purépecha, ¿cierto? Sí, bueno, yo colaboro ahorita con la UNAM acá en Morelia a través de de la Escuela Nacional de Estudios Superiores aquí en Morelia. Y bueno, ahí hay un departamento de idiomas y también hay una mediateca y ahí es donde ustedes pueden inscribirse. Realmente no es una clase, pero sí son asesorías que se dan y bueno, la idea es que es con una metodología más de autoaprendizaje. Nadie les hace examen, ustedes avanzan a su ritmo y bueno, no hay esa presión que hay en otras escuelas. Eh, Quizás también en algún momento estoy pensando retomar más bien actividades dentro de las comunidades purépechas para la formación de jóvenes, precisamente eso es lo que tengo en mi mente y espero como yo digo, Dios me dé las, los caminos necesarios, porque lo que sí quiero es emprender una formación de jóvenes que sean, pues no, tal vez no mayores de edad, pero sí que hayan salido ya de la secundaria, que sepan escribir y leer perfectamente. Bueno, y si no, pues les doy clases de español, porque también tengo la maestría en el español y literatura. Y darle las herramientas a estos jóvenes de mi comunidad, sobre todo ese es mi gran sueño, creo que mi comunidad me ha dado mucho. Eh, eh, Mis abuelos, mis papás, mis tíos, mis amigas, mis compañeros, mis vecinos, creo que contribuyeron a esta formación de lo que soy yo. La convivencia siempre es necesaria en las comunidades y bueno, en ese afán de quererles regresar lo mucho que me han dado, porque pues ha sido la base de mi trabajo, quiero realmente emprender, espero que esto sea pronto para poder también verlo realizado, porque uno nunca sabe ahora con lo de la pandemia, replantea uno de digo, hasta cuándo voy a vivir, porque esto sí fue realmente doloroso y traumático para todos, el de plantearnos esta cuestión de un interrogativo existencial, ¿no? Y hasta cuándo voy a vivir, nadie lo sabe. Entonces sí quisiera por lo menos dejar una base en la enseñanza, en la profesionalización de jóvenes que solamente sepan leer y escribir, o sea, no importa que no hayan llegado a ningún grado, pero sí, sí con esta idea de formarlos para la enseñanza y bueno, las herramientas yo ya las di afuera, pero creo que yo necesito más bien que mi comunidad misma, que con mi gente, empiece esta nueva trayectoria y verlo como piloto tal vez y que después tal vez se pueda replantear en otras comunidades,
pero sí primeramente dentro de mi comunidad, con mi variante, con mi forma de hablar, con donde no te cuestionen que no es así, porque las variantes del purépecha son infinitas. Entonces unos dicen, no, pues así no es, otros no, pues así no es. Y me he topado con muchas de estas descalificaciones por desconocimiento de personas que no conocen la totalidad de las variantes y que no las han estudiado, ¿no? Entonces, en el caso mío, pues yo en la mediateca y en el departamento de idiomas de la UNAM, pues no uso mi variante, o sea, prácticamente uso si se quiere, un estándar. Entonces nosotros en mi comunidad decimos Hialiquashing, ahí en otras comunidades pues dicen Hiariquashing. Entonces, y bueno, es totalmente diferente de Hiariquashing a Hialiquashing, o sea, es una contracción que hacemos y eso es un fenómeno que sucede para el caso de Tarecuato, que es Tarecuato es muy ahorrativo en morfemas, entonces hay una economía de morfemas, entonces somos muy ahorradores en morfemas. Entonces, para lo que otras personas dicen Hatsiran, entonces nosotros solamente decimos Hatsichin, Hatsirachin dirían otros, o sea, lo alargan más, Hatsirachin, Hatsichin. Entonces, esa economía realmente es sumamente interesante para mi variante, por eso digo yo, desde ahí lo quiero hacer, porque vale la pena concientizar a los formadores, a los que están en la enseñanza de los idiomas y en particular del purépecha, es decir, pues sí que sí vale la pena formar a sus propios profesores de purépecha, ¿no? O sea que, porque si no, siempre vamos a tener ese conflicto. De que llega un maestro y no habla con la misma variante, y entonces los muchachos, pues en lugar de querer aprenderlo, porque en el medio purépecha sí hay una discriminación bastante interesante respecto a, es que tú hablas como de tal lugar, es que tú ya no hablas como de aquí, y entonces por eso yo sí veo necesario de formar profesores propios en su lengua, desde la propia comunidad, y que ellos sean los que tomen este rol de profesores en la enseñanza, ¿no? Y eso es mi sueño. De un día me voy a sacar la lotería para hacer mi propia escuela. Y va a pasar, porque yo creo que ha hecho un camino bastante, o sea, bastante fructífero y sí, o sea, ha enseñado a mucha gente. O sea, entonces eso creo que todo se regresa. Y pues vamos a estar como muy al pendiente de todo lo que haga, maestra. Y cuando quiera también compartirnos algún otro proyecto, pues los micrófonos, y el podcast y el video de Escuchamos el Podcast, pues es más que bienvenida y pues a seguirle dando, a seguir leyendo nuestro radio podcast escuchas. Pues lean mucho, busquen un poco de cultura de México y enfocados en el purépecha, lean un poco de la comunidad purépecha. Tiene una historia bastante interesante, la comida, que bueno, o sea, el churipu, toda esta gastronomía deliciosa que tenemos en Michoacán, la artesanía, o sea, hay tantas cosas, la música, las pirecuas. Entonces, dense un clavado y por favor contacten a la maestra si quieren como alguna duda, no sé, preguntar algo más directo, es la mejor que pueda responder. Y pues muchas por acompañarnos, maestro, en este momento. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Estamos aquí en comunicación. Perfecto. Ni para allá, para todos. Ya, Dios me llamó.